La llamada amenazante. Me llamo Elvira Salazar. Tengo 63 años, soy viuda, y he pasado la última década aprendiendo a mantener mi vida en pie, paso a paso, con cuidado como quien camina por un sendero empedrado. Hay mañanas en las que despierto, y el silencio de mi pequeño departamento en el corazón de Mérida pesa como una losa sobre mi pecho. Hoy fue una de esas mañanas y el silencio no duró mucho. El teléfono sonó con un timbre agudo, cortando el suave zumbido del ventilador de techo. No necesitaba ver el identificador de llamadas para saber quién era. Sofía, mi nuera. Cada mes, como si fuera un reloj, sus llamadas llegaban con un solo propósito: recordarme que el dinero que tanto me costó ganar y ahorrar nunca era suficiente. No para ella. Voy por el dinero esta noche, dijo con palabras que restallaron como un látigo. No había calor en su voz, solo urgencia, un filo que me dejó un nudo en el estómago. Mis manos temblaron ligeramente mientras sostenía el teléfono, aferrándome a él, como si pudiera escaparse y romperse. Tragué saliva intentando calmar el pánico que subía por mi pecho. Lo tendré listo, respondí con la voz más tensa de lo que quería. Decir esas palabras fue como tragar piedras. La risa de Sofía fue corta, casi cruel. Más te vale, Elvira. No intentes nada raro, sabes que no estoy jugando. La línea quedó en silencio y me quedé mirando el teléfono como si me hubiera traicionado. Mi pecho estaba pesado, cada respiro era corto. Coloqué el teléfono en la mesa, mis dedos rozando el plástico frío. El departamento parecía encogerse a mi alrededor. La luz que entraba por las persianas se veía dura, casi acusadora. Oscar, mi gato blanco con manchas negras, saltó a mi regazo, acurrucándose contra mis manos temblorosas. Lo acaricié lentamente, buscando algo de consuelo. Al menos alguien dependía de mí para estar en paz, aunque fuera solo él. Afuera las calles de Mérida estaban tranquilas, las ceibas balanceándose suavemente con la brisa matutina, un contraste sereno con la tormenta en mi mente. Caminé hacia la ventana observando las calles empedradas que tan bien conocía, imaginando a Sofía, avanzando hacia mi casa con esa intensidad que siempre llevaba. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuándo mi propia familia se convirtió en una fuente de miedo en lugar de amor? La pregunta quedó sin respuesta, mientras el nudo en mi estómago se apretaba más. El día se extendía frente a mí, un preludio interminable para el enfrentamiento que sabía llegaría esta noche. Intenté concentrarme en cosas pequeñas, lavar los platos, revisar el correo, pero cada ruido me hacía saltar, cada sombra en la pared susurraba su nombre. La tensión se asentó en mis huesos, un dolor sordo que no me soltaba. Cuando la luz de la tarde llegó a la sala ya me había resignado. Esta noche Sofía vendría, y esta noche tendría que enfrentarla. Aún no sabía cómo, pero sabía que debía hacerlo. Antes de convertirme en Elvira Salazar, la mujer que temblaba ante una simple llamada, fui la madre que aprendió desde joven a estirar cada peso hasta que gritara. Recuerdo las mañanas en las que despertaba antes del amanecer atándome los zapatos gastados y saliendo sigilosamente de nuestro pequeño departamento en Mérida. Las oficinas que limpiaba aún estaban a oscuras, el aire cargado de polvo y el leve aroma a papel viejo, pero me movía rápido, metódica, fregando escritorios, limpiando mostradores, asegurándome de que todo brillara. Podía escuchar el leve susurro de mi hijo Adrián en su cuna mientras salía, y ese pequeño sonido me impulsaba, me mantenía en movimiento incluso cuando mi cuerpo dolía y mis manos estaban ásperas por los químicos de limpieza. Después de pulir los pisos y vaciar los botes de basura, corría a casa lo justo para ducharme, cambiarme y luego ir al comedor donde trabajaba de noche. Las luces fluorescentes zumbaban, las charolas chocaban y los pedidos volaban como chispas. Equilibraba platos y servía café con manos que no paraban, imaginando siempre el rostro de Adrián, esperándome en casa. Servía a desconocidos con sonrisas que no sentía
cambiando mi cansancio por monedas y propinas que aseguraban que él tuviera comida en la mesa y calor en su camita. A pesar del agotamiento, me aferrabas a los rituales que mantenían nuestras vidas ancladas a algo parecido a la normalidad. El día de Acción de Gracias era el más sagrado de todos. Despertaba horas antes del amanecer, rellenando un pollo entero con hierbas, pelando papas, hasta que me dolían los dedos y mezclando el relleno para un pay de calabaza con cuidado. Adrián correteaba por la cocina con dedos pegajosos y risas, y yo lo miraba pensando que, sin importar lo poco que tuviéramos, él siempre tendría estos momentos. Había noches en las que caía en la cama con el olor a pollo asado y azúcar aún pegado a mi ropa, mi cuerpo temblando de fatiga y alivio. Nunca me consideré heroica, solo necesaria. Cada plato que fregaba, cada pedido que servía, cada pay que horneaba, era un hilo en el tejido de la supervivencia de Adrián. Y de alguna manera, a pesar del cansancio y las noches solitarias, cargaba un orgullo terco. Pensaba a ti menudo en los sacrificios, las horas gastadas en un mundo que nunca reconoció mi esfuerzo, los estómagos vacíos que ignoré hasta regresar a casa. Pero cada noche cuando abrazaba a Adrián, sentía el calor del propósito, incluso si venía con el peso de mi propia carencia. Mis manos llevaban los callos de la necesidad, y mi espalda dolía con el recuerdo de innumerables turnos. Pero había amor cosido en cada dolor, cada moretón, cada comida que me salté. Esos primeros años lo entendí. Ahora me habían preparado para momentos como este, la tensión de un enfrentamiento inminente, el miedo a las amenazas y la necesidad de mantenerme firme. Me habían enseñado resistencia, paciencia y lo más importante, que el amor podía sobrevivir, incluso a las privaciones más duras. Había aprendido a dar, a sacrificarme y a esperar que mis esfuerzos protegieran a quien más amaba del daño, el hambre y el frío. Mientras la luz del sol se filtraba más baja por las persianas de mi sala, tracé mis dedos por los bordes de la mesa de madera gastada, imaginando los aromas de pollo asado y pay de calabaza, y las risas de Adrián resonando en el departamento. Esos recuerdos no eran solo nostalgia, eran una armadura, recordatorios de lo que había soportado y lo que había construido con nada más que determinación. Y esta noche necesitaría cada gramo de esa resiliencia. Incluso en medio del agotamiento había momentos en los que las risas de Adrián llenaban el departamento y hacían que el mundo se sintiera momentáneamente más ligero. Todavía puedo verlo, un pequeño con ojos cafés grandes, sentado en la mesita de la cocina, mientras yo revolvía una olla de salsa, sus rodillas balanceándose y sus dedos embarrando masa de hotcakes en el borde del plato. Se inclinaba hacia adelante con los ojos brillantes de anticipación y preguntaba una y otra vez: «¿Ya está listo, mamá?». Yo sonreía a través del cansancio, dejándolo acercarse un poco más, contándole historias sobre la comida en la estufa como si fuera mágica. El pay de calabaza no era solo un postre, era una historia de luz naranja canela, espolvoreada como polvo de hadas, y el calor de nuestro pequeño hogar. Cada bocado le traía alegría, cada intento torpe de revolver o amasar masa me hacía reír a pesar de mis músculos adoloridos y mi espalda agotada. Esos momentos eran pequeñas rebeliones contra las dificultades que definían nuestra vida diaria. Adrián amaba las pequeñas tradiciones que intentaba mantener. Cada viernes por la noche construíamos fuertes de cobijas en la sala, escondiéndonos bajo colchas, comiendo palomitas y compartiendo historias de mundos imaginarios, donde los monstruos temían a los niños pequeños y las madres tenían poderes mágicos. Él nunca notó que mis manos estaban callosas, que las horas limpiando oficinas o sirviendo mesas me habían dejado exhausta. Para él yo era simplemente la contadora de historias, la cocinera, la guardiana de todo lo cálido y seguro. Recuerdo su emoción los sábados cuando lo dejaba ayudar con el desayuno.
Rompía los huevos con un cuidado exagerado, derramaba harina por todo el mostrador y sonreía con orgullo cuando los hot cakes no se quemaban. Incluso en el pequeño caos había un ritmo, un entendimiento silencioso, de que el amor se podía medir, no en pesos ni en comodidad, sino en atención, paciencia y presencia. A veces lo veía quedarse dormido en el sofá con migajas, aún en la mejilla, un libro de cuentos a medio leer en la mano, y sentía una oleada silenciosa de alivio. Todas las luchas, el agotamiento, las largas horas, la preocupación constante, parecían justificadas en ese momento. Su alegría era un escudo, una luz brillante que podía llevar a través de la oscuridad de las noches, sin dormir, y las cuentas sin pagar. Esos pequeños momentos de felicidad me recordaban por qué soportaba tanto. Había construido un santuario, aunque imperfecto, donde Adrián podía crecer, sin el peso de mis miedos. Su risa, su asombro de ojos abiertos ante mi comida, los rituales que compartíamos, esas eran las victorias que guardaba cerca de mi corazón, silenciosas, pero duraderas. Incluso ahora al recordarlo, esos recuerdos me dan fuerza. Son recordatorios de que la resiliencia no siempre es ruidosa. Puede vivir en los pequeños actos de amor, en el tejido paciente de tradiciones y en el cuidado atento del asombro de un niño. La alegría de Adrián nunca fue mía para reclamar, pero al nutrirla, encontré un reservorio profundo de valentía que necesitaría para los desafíos que aún estaban por venir. Salí al cálido atardecer, el aire cargado con el leve aroma a sal del río cercano y el olor terroso de las ceibas cubiertas de musgo. Las calles empedradas de Mérida se extendían frente a mí, familiares pero extrañamente distantes, bordeadas por casas de colores pastel, cuyas persianas crujían suavemente con la brisa. Caminar por este barrio histórico era como recorrer los capítulos de mi propia vida. Cada casa, cada farol, cada buzón oxidado, era un recuerdo esperando ser avivado. Doña Esperanza, mi vecina mayor, estaba cuidando su jardín, sus manos nudosas pero firmes, mientras podaba los hibiscos. Me saludó con un gesto y le devolví una sonrisa débil. En otra época habríamos charlado, compartido un café o un chisme, pero ahora las palabras se sentían pesadas, como si el ritmo de nuestros días hubiera sido interrumpido mucho antes de esta noche. Noté el parque infantil en la esquina, los columpios crujiendo con el viento. Adrián solía correr hacia allí, sus risas resonando por las calles vacías, rebotando en las fachadas de ladrillo. Recordé sus rodillas raspadas, sus manos pegajosas por los conos de nieve, y la forma en que sus ojos brillaban cuando lograba algo tan simple. Ese niño entonces, tan valiente, tan lleno de asombro, seguía vivo en mi memoria, un faro al que me aferraba en momentos de inquietud. Al pasar por la panadería capté el aroma a pan recién horneado y pay de nuez. Por un breve momento la pesadez en mi pecho se aligeró, reemplazada por calor y nostalgia. Pensé en las mañanas tranquilas cuando Adrián y yo nos sentábamos en nuestra mesita, robando mordiscos de roles de canela antes de la escuela. Esos momentos de calma, de felicidad ordinaria, habían sido mi fortaleza en una vida marcada por la lucha y la vigilancia constante. Un grupo de niños pasó corriendo persiguiendo una pelota por la calle. Los observé sintiendo envidia y admiración. Su libertad, su alegría era algo que había luchado por preservar para Adrián, incluso a costa de mi propio descanso, comodidad y a veces cordura. Ahora, al caminar por estas calles familiares, cada paso parecía cargado de anticipación, un preludio al enfrentamiento que sentía acercarse con cada hora que pasaba. Me detuve en la esquina cerca de mi antigua iglesia, el campanario atrapando la luz del sol, proyectando sombras largas sobre la banqueta de ladrillo. Aquí Adrián había aprendido a cantar en el coro su pequeña voz, elevándose con una certeza que yo nunca tuve en el mundo de los adultos y las responsabilidades. Toqué el barandal,
sintiendo el hierro áspero bajo mis dedos, un recordatorio táctil de que la resistencia a menudo venía de la fuerza que uno podía extraer de los recuerdos de las raíces plantadas hace mucho. Las sombras se alargaban mientras seguía por la calle las banquetas, ahora silenciosas, el zumbido lejano del tráfico como un latido apagado. Sabía que esta noche requeriría más que nostalgia o anhelo. Demandaría valentía, precisión y una resolución inquebrantable. Pero al caminar aquí rodeada de ecos de risas y la tranquila dignidad de esta vieja ciudad, sentí un frágil destello de fuerza. Mérida había visto siglos de tormentas de personas que subían y caían, pero las calles seguían en pie. Tal vez, pensé yo, también podría. De vuelta en mi departamento, las paredes parecían más cercanas que esta mañana, cada esquina oprimiendo, como si el espacio mismo pudiera sentir la tormenta que se avecinaba. Mi pecho se sentía apretado, y mi corazón latía tan fuerte que temía que resonara en las habitaciones vacías. Me movía mecánicamente guardando el correo, acomodando cojines, pero nada parecía calmar la tormenta que se arremolinaba en mi estómago. Intenté comer un taco sencillo para el almuerzo, pero mi apetito desapareció en el momento en que la voz de Sofía resonó en mi cabeza. El pan quedó en el plato intacto, un recordatorio de que el miedo podía robarle al cuerpo tan fácilmente como al espíritu. Tomé un sorbo de té tibio revolviéndolo distraídamente y miré a Oscar, mi gato blanco, con manchas negras. Se había acomodado en el alféizar su cola, moviéndose en un juicio silencioso, como si entendiera más de lo que yo podía admitir sobre la tensión que asfixiaba nuestro pequeño hogar. Caminé por el departamento tocando superficies, ajustando adornos en los estantes, como si estos pequeños rituales pudieran imponer orden en el caos de mi mente. Cada paso era medido deliberado, un ensayo silencioso para el enfrentamiento que sabía vendría. Las cortinas se balanceaban ligeramente con la brisa de la ventana abierta, las sombras bailando sobre el piso de madera como advertencias. Temblé no de frío, sino por la anticipación y el peso de lo que se acercaba. Recordé las mañanas de hace años cuando Adrián se subía a mi regazo para el desayuno ansioso, por escuchar las historias que le contaba mientras preparaba su avena. Entonces, como ahora, había cargado con la responsabilidad de mantenerlo a salvo, alimentado y cálido, incluso cuando mi cuerpo dolía de cansancio. Esa misma sensación de responsabilidad ahora apretaba mi pecho, mezclada con el temor de que no pudiera protegerme de las amenazas adultas que acechaban en mi puerta. Oscar bajó del alféizar y se enredó en mis tobillos exigiendo atención, ronroneando, insistiendo en que incluso los pequeños consuelos importaban. Acaricié su lomo sintiendo que la tensión en mis manos y hombros se aflojaba ligeramente, pero el alivio era fugaz. Cada sonido, el tráfico lejano, la cortadora de césped de un vecino, el tintineo de un plato, hacía que mi pulso se disparara. Me encontré contando pasos, contando respiraciones, intentando imponer orden en un cuerpo que se negaba a calmarse. Fui a la cocina tomando un pequeño cuaderno que había guardado durante años lleno de listas, recordatorios y pensamientos garabateados ocasionalmente. Al hojear las páginas leí fragmentos de planes, pequeñas victorias y recuerdos de las risas de Adrián. Me anclaban aunque fuera solo por un momento. Pensé en cómo el miedo había moldeado mi vida en pequeños incrementos, cómo se había infiltrado en la misma base de mi hogar, mis rutinas diarias, mis momentos de soledad. Cuando la tarde se convirtió en noche, la tensión se había sentado en mis huesos. Mis movimientos eran lentos, deliberados, casi rituales, y aún así, sabía que nada de lo que hacía podía detener completamente lo que se avecinaba. El peso de la anticipación del temor presionaba contra cada pensamiento, y aún así, en los rincones silenciosos de mi mente, había una pequeña chispa de determinación. Oscar saltó de nuevo a mi regazo,
ronroneando con insistencia, y me permití acunarlo, extrayendo el consuelo que podía de la simple presencia de su calor. Incluso mientras la ansiedad latía como un pulso en cada músculo, me recordé que había sobrevivido a todas las tormentas hasta ahora, y esta noche necesitaría cada gramo de esa supervivencia, cada lección ganada con esfuerzo en resiliencia, para lo que estaba por desplegarse. El aire de la noche se había enfriado ligeramente, trayendo el aroma a magnolia y el lejano toque del río de Mérida. Estaba en el porche meciéndome suavemente en la silla de madera intentando estabilizar mis pensamientos, cuando doña Esperanza subió los escalones con paso lento. Su cabello plateado estaba recogido con cuidado, y su suéter olía ligeramente a lavanda y naftalina. Se detuvo a unos pasos de mí entrecerrando los ojos como si midiera cuánto decir. Elvira comenzó con voz baja y deliberada. Vi a Sofía hoy más temprano en el mercado de la esquina. Hizo una pausa mirando hacia otro lado por un momento, luego de vuelta hacia mí. No estaba en su mejor momento. Gritándole a alguien, agitando los brazos. Se veía furiosa. Mi estómago se apretó al instante. Forcé mis manos a soltarse de los brazos de la silla. ¿Estás segura?, pregunté, aunque ya lo sabía. Había visto el destello en los ojos de Sofía durante las llamadas, la tensión en su tono. Pero escucharlo confirmado en carne y hueso era diferente, más real. «Segura estoy», dijo doña Esperanza. «Dudo». Luego añadió: «Pensé que debías saberlo. A veces estas cosas se desbordan. Ten cuidado, Elvira». No necesitaba decir más. Entendí perfectamente la advertencia implícita. Asentí intentando mantener mi voz firme. «Gracias, doña Esperanza. Lo aprecio». Se quedó un momento frunciendo el ceño, ligeramente antes de girar y regresar a su casa. El sonido de sus tacones contra la banqueta de ladrillo resonó en mi pecho más tiempo del que debería. Adentro cerré la puerta lentamente, apoyándome en ella por un momento, como si el peso de la advertencia pudiera sostenerme allí. El departamento se sentía más pequeño ahora, las paredes cerrándose, las sombras alargándose más de lo usual. Mi mente corría por cada posibilidad, imaginando la furia de Sofía llegando a mi puerta incontenible, imparable. Caminé a la sala y tomé mi teléfono. Por un breve momento pensé en llamar a un amigo, alguien de confianza que pudiera estar cerca o vigilar si las cosas salían mal. O tal vez a un abogado, alguien que pudiera recordarle a Sofía que tenía derechos, que las amenazas por sí solas tenían consecuencias. Mi pulgar flotó sobre la lista de contactos, la duda, anclándome al lugar. La verdad era incómoda. Había pasado años manejando todo sola, soportando en silencio, creyendo que depender de alguien más podría hacerme parecer débil. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche las apuestas eran más altas. La furia de Sofía no era abstracta ahora. Tenía un cuerpo, una presencia y un impulso que no podía simplemente soportar. Óscar saltó al sofá empujando mi mano con su cabeza, sintiendo mi agitación interna. Lo rasqué detrás de las orejas distraídamente intentando anclarme. Podía sentir la tensión radiando de él, un espejo silencioso de mi propia ansiedad. El pensamiento de Adrián, ya grande, pero siempre parte de mi corazón, pasó por mí. Lo había protegido de tanto. Tal vez era hora de protegerme a mí misma con la misma determinación. Consideré mis opciones sopesándolas con la precisión de alguien que había sobrevivido tormentas antes. Llamar a un amigo para apoyo, alertar a un abogado para consejos, preparar trampas sutiles o confiar completamente en mi propia preparación. Cada elección tenía consecuencias, cada una demandaba una valentía que no estaba segura de poder reunir esta noche. Dejé el teléfono exhalando lentamente. La noche se acercaba, las sombras acumulándose en los rincones de la habitación. Sabía que la visita de Sofía llegaría, y ya fuera que eligiera aliados o soledad, el momento del enfrentamiento se acercaba. Cada latido parecía resonar contra las paredes, un recordatorio de que el tiempo era corto y que la preparación, la paciencia y el coraje
Eran las únicas herramientas que tenía para enfrentar lo que venía. La luz de la tarde se filtraba por las persianas proyectando rayas largas sobre el piso de madera. Lo escuché antes de verlo, el leve crujido de llantas en la grava, el ritmo confiado de pasos acercándose a mi puerta. Sofía. Tenía ese andar inconfundible, la forma en que se movía por el mundo, como si le perteneciera, ruidosa y sin compromisos, cada paso una declaración. El timbre sonó con fuerza, cortando el silencio del departamento como un cuchillo. Mi pecho se apretó brevemente, una punzada familiar de anticipación y cautela. Me levanté lentamente, alisando la blusa, tomando un respiro profundo para estabilizar mis manos. El departamento se sentía más pequeño, el aire más pesado, cada sombra más pronunciada. Cuando abrí la puerta, allí estaba, tal como la recordaba, alta, impecablemente arreglada, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Sus ojos recorrieron el departamento, agudos y evaluadores, claramente esperando encontrarme ansiosa, descompuesta o desprevenida. Se mantenía con confianza, una arrogancia sutil en la inclinación de su barbilla. Elvira, dijo su voz resonando fácilmente a través del umbral. Vine en cuanto supe que te pagaron. ¿Sabes por qué estoy aquí? Asentí deliberadamente, calma, dejando que mi mirada se encontrara con la suya de manera uniforme. Lo sé, dije, mi voz baja pero firme, sin temblor, sin vacilación. Ella parpadeó, tal vez sorprendida de que no estuviera retrocediendo, de que no pareciera intimidada. Sofía entró sin esperar invitación, dejando que sus tacones resonaran contra el piso, el sonido reverberando en mi pecho. Tenía una manera de ocupar una habitación haciéndola más pequeña para todos los demás, y aún así me mantuve firme. Mi corazón latía rápido bajo la superficie, sí, pero había ensayado este momento innumerables veces. No mostraría debilidad. ¿Dónde está el dinero?, preguntó, arrojando las palabras al cuarto como un desafío. Sus ojos buscaron los míos esperando ver miedo. Me quedé quieta, dando un paso lento hacia el mostrador, moviéndome con la precisión deliberada de alguien que había aprendido a sobrevivir con cálculos cuidadosos. Podía escuchar mi propia respiración estabilizándose y el leve zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, el sutil crujido de las tablas bajo mi peso. Cada detalle me anclaba, recordándome que estaba presente, alerta y en control. La sonrisa de Sofía vaciló por una fracción de segundo. Lo noté. Se apoyó contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, una imagen de impaciencia y frustración contenida. No me hagas perder el tiempo. Elvira, dijo ahora más cortante. La habitación parecía más pequeña, pero yo me sentía más grande, estirada por la resolución y la determinación silenciosa. Todo se manejará, respondí con calma, dejando que las palabras llevaran autoridad. Sin disculpas, sin vacilación, solo certeza medida. Por un momento me estudió su postura confiada, tambaleándose lo suficiente para sugerir que no había anticipado esto. Podía ver el cálculo detrás de sus ojos, el destello de duda que intentaba ocultar. Esta noche se estaba desarrollando de manera diferente a lo que esperaba, y me permití una pequeña satisfacción imperceptible ante esa realización. Dejó escapar un suspiro cortante, como probando el aire entre nosotras antes de avanzar más en el departamento. Mantuve mi calma, dejando que el silencio se extendiera, dándole espacio para adaptarse al hecho de que no estaba indefensa, que este encuentro ya no estaba bajo su control exclusivo. Las sombras se profundizaban en el piso, mientras nos enfrentábamos en esa sala silenciosa, el aire cargado de tensión y amenazas no dichas. Por primera vez en años podía ver que Sofía podría no tener la ventaja. Y mientras estaba allí, serena y resuelta, entendí que esta noche tenía el potencial de cambiarlo todo. La mirada de Sofía recorrió la habitación mientras avanzaba los tacones, resonando contra el piso de madera cada sonido fuerte y deliberado. Mantuve mi expresión calma, dejándola creer que tenía el control mientras mi mente
Catalogaba cada detalle, cada movimiento, cada posible ventaja. La sala parecía común, ordenada, acogedora, pero bajo la superficie había colocado defensas silenciosas. Me moví lentamente hacia el mostrador, dejando que mis dedos rozaran una pila de papeles que había dejado visible a propósito. Documentos bancarios, estados de seguro y una copia de los poderes notariales que preparé hace años estaban al alcance lo suficiente para que ella los notara si miraba con cuidado. Sus ojos se desviaron brevemente hacia ellos, una microexpresión que casi delató reconocimiento. No reaccioné solo. Sonreí débilmente y me serví un vaso de agua dejando que la acción mundana subrayara mi compostura. Detrás de la sutil exhibición había otras medidas en su lugar. Había llamado al oficial Ramírez esa tarde, un vecino y amigo que entendía la tensión con Sofía. Estaba programado para pasar más tarde esa noche, pero el conocimiento de que existía respaldo, de que alguien fuera de estas paredes estaba al tanto, me daba una estabilidad que no había sentido en años. Podía sentirlo en la línea de mis hombros, en el leve alzamiento de mi barbilla. Sofía cambió su peso cruzando los brazos. Su tono ahora era más agudo, exigente. «Quiero el dinero, Elvira. No hagas esto difícil». Levanté mis ojos para encontrar los suyos de manera uniforme, dejando que sus palabras colgaran en el aire, sin un temblor de miedo. «Todo se manejará», dije suavemente, dejando la implicación vaga, dejando que el peso de la incertidumbre se asentara en ella. Podía ver que consideraba mis palabras intentando medir si realmente no tenía nada preparado o si estaba blafeando. En momentos como este, la sutileza era mi aliada. No necesitaba revelar toda la estrategia, solo lo suficiente para sugerir que ya no era la mujer tímida y reactiva que ella había controlado en el pasado. La pista de apoyo oculto, los documentos cuidadosamente colocados y la presencia implícita de aliados en el fondo eran todo lo que necesitaba para desconcertarla. Oscar, sintiendo la tensión, rozó mis tobillos, su cola moviéndose en una suave agitación. Me incliné ligeramente para acariciarlo, dejando que la acción pareciera casual, un gesto inocente, mientras me reforzaba a mí misma, que cada pequeño ancla importaba. Mi respiración permanecía estable, controlada. Cada inhalación y exhalación me recordaba que había preparado, que había pensado esto, y que mi fuerza era silenciosa pero real. Los ojos de Sofía se entrecerraron ligeramente. Había esperado miedo, sumisión y tal vez una carrera para cumplir. En cambio, se encontró con una presencia inquebrantable, movimientos deliberados y una calma que llevaba autoridad sin agresión. Era una comunicación silenciosa de que ya no estaba vulnerable, que este encuentro ya no era suyo para dominar por completo. Tomé un sorbo de agua lentamente, mirándola casualmente, notando la leve tensión en sus hombros y la forma en que su mandíbula se apretaba. Estaba calculando, buscando grietas, intentando medir mis límites. Pero cada medida sutil que había establecido, los papeles en el mostrador, el conocimiento de aliados, el ritmo tranquilo de mi compostura, era como un escudo que había tejido durante años de preparación cautelosa. Mientras Sofía exhalaba bruscamente la frustración apenas contenida, supe que el equilibrio había cambiado. Esta noche probaría cada gramo de paciencia, cada cálculo cuidadoso, cada fuerza silenciosa que había acumulado. Y en esta tensión encontré una medida de poder, del tipo que viene de saber que tienes más de lo que pareces. Sofía se apoyó contra el mostrador, una cadera inclinada, los ojos agudos y calculadores. Sus dedos tamborileaban impacientemente contra la superficie de granito, mientras me evaluaba claramente, esperando vacilación, miedo, o al menos un destello de duda. Abrió la boca y las palabras salieron rápidas, cortantes y frías. «Elvira, esto no es un juego. ¿Sabes por qué estoy aquí? Ni pienses en hacerme esperar». Mantuve mi mirada nivelada, dejando que la tensión colgara en el aire. «Entiendo por qué estás molesta.
Dije con calma, mi voz serena medida. Observé cómo sus ojos se entrecerraban buscando alguna señal de que mi calma era una fachada. Sofía siempre había creído que mi miedo era la herramienta que la mantenía en control. Esta noche no le daría eso. ¿Entiendes?, dijo incrédula, su tono subiendo ligeramente. ¿Crees que eso es suficiente? ¿Crees que me voy a ir con palabras? Yo podría. Se interrumpió abruptamente sacudiendo la cabeza y su mirada se desvió hacia los papeles en el mostrador. Ese pequeño vistazo no pasó desapercibido para mí. Era un recordatorio de que las señales sutiles podían hablar más alto que 1000 protestas. Me moví ligeramente alcanzando un vaso de agua con deliberada lentitud, permitiéndole absorber mi compostura. He sido cuidadosa con cada decisión, Sofía. Todo está contabilizado, dije dejando que las palabras permanecieran. Mi calma era un contrapeso a su agresión, un espejo que reflejaba su frustración, en lugar de absorberla. Sus labios se apretaron en una línea fina, y dio un paso más cerca, el clic de sus tacones agudo en el departamento silencioso. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Que solo porque te escondes detrás de documentos o llamadas voy a retroceder? Sus ojos brillaron con un destello peligroso, una mezcla de enojo y incredulidad. No retrocedí. No dije suavemente, pero con firmeza. No espero que retrocedas, pero sí espero que las amenazas ya no dicten mis acciones. Las palabras eran tranquilas, pero pesadas, cada una deliberada. Podía sentir el cambio sutil, pero innegable, en el espacio entre nosotras. El equilibrio de poder ya no era suyo para dar por sentado. Sofía exhaló bruscamente la frustración presionando contra la fina capa de su control. «Has cambiado», dijo casi para sí misma. «Te has vuelto atrevida de una manera que no esperaba». Hizo una pausa buscando en mi rostro, intentando leer intenciones ocultas, buscando las grietas que sabía que estaban allí. Encontré su mirada directamente. Tomó tiempo, admití. Y necesidad. No había disculpa ni concesión temblorosa, solo la autoridad silenciosa de alguien que había soportado años de presión y había aprendido precisamente cómo responder. Podía ver la incertidumbre ondear a través de ella, la casi imperceptible vacilación en su postura. Por primera vez en años sentí el peso completo del duelo psicológico en el que siempre habíamos estado inmersas, extendiéndose a través de llamadas, momentos robados y manipulaciones sutiles. Esta noche estaba al descubierto en esta sala, y las reglas habían cambiado. Mi calma no era debilidad y mi compostura no era sumisión. Era un escudo y una declaración. La mirada de Sofía se desvió una vez más a los documentos, luego de vuelta a mí. La batalla estaba lejos de terminar, pero la tensión ya no era unilateral. En este enfrentamiento silencioso sentí algo que había estado enterrado bajo años de miedo-certeza. No me derrumbaría bajo su presión, no esta noche. El aire entre nosotras vibraba con anticipación, cada pequeño gesto, cada palabra medida un paso calculado, en una danza que ninguna de las dos podía predecir aún. Y en ese espacio entendí la verdad, que había ensayado durante años podía mantenerme firme, incluso contra la tormenta que Sofía encarnaba. Los ojos de Sofía se entrecerraron mientras avanzaba completamente hacia la sala, escaneando el espacio con un escrutinio practicado. Cada esquina, cada mesa, cada sombra parecía traicionarla, aunque nada obvio se encontraba a su vista. Hizo una pausa cerca del mostrador, apoyando su peso contra él. Luego inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos agudos, desviándose hacia la pila de papeles que había dejado sutilmente a la vista. «Pensé que estarías temblando». «Ahora», dijo su voz cargada de una mezcla de incredulidad y acusación. «Pensé que esto estaría resuelto en minutos». Me quedé quieta con las manos ligeramente cruzadas frente a mí, dejando que el silencio se extendiera. Mi respiración era calma, medida, un ancla silenciosa en la tormenta de tensión. La sonrisa confiada de Sofía vaciló ligeramente, la microexpresión demasiado rápida para ocultarla.
Podía sentir algo que no habías anticipado, aunque aún no sabía qué. Sus ojos se movieron de nuevo, y entonces lo noté. Su mirada se detuvo una fracción de segundo, demasiado en el pequeño dispositivo negro en el estante, la lente inclinada, justo en el ángulo correcto. Una cámara de seguridad. No lo esperaba. Una capa sutil de preparación. Una salvaguarda silenciosa, pero suficiente para cambiar el aire entre nosotras. La mano de Sofía se apretó en el mostrador, sus uñas presionando la superficie pulida. ¿Tú pusiste esto? Su voz tembló ligeramente, traicionando la sorpresa que intentaba enmascarar. Encontré su mirada con calma, dejando que mi compostura respondiera lo que ella no quería escuchar. Es solo una precaución, dije suavemente. Creo que ambas sabemos lo rápido que pueden escalar las cosas. Sus ojos se desviaron de nuevo, esta vez hacia la puerta que conducía al comedor. Había posicionado a mi amiga Clara justo fuera de la vista directa, sentada con tranquila autoridad, teléfono en mano, lista para pedir ayuda si era necesario. Otra testigo invisible, otra capa sutil de seguridad. La mirada de Sofía se detuvo en esa esquina más tiempo del necesario. Su sonrisa desapareció, reemplazada por un destello de vacilación. Podía ver los engranajes girando detrás de sus ojos, cálculos rápidos, cada posibilidad que no había previsto. Su confianza y había sido absoluta al llegar, pero ahora la narrativa había cambiado. No estaba sola, y la habitación, aunque aparentemente común, había sido sutilmente fortificada con medidas que ella no anticipó. No pensé, comenzó, pero las palabras le fallaron. Sus manos se flexionaron a los lados inquietas, traicionando la tensión que no podía contener del todo. Su postura vaciló lo suficiente para que pudiera sentir el cambio, el desequilibrio en el duelo psicológico que habíamos librado durante tanto tiempo. Di un paso deliberado hacia adelante, lento, medido, dejando que el silencio trabajara en mi paz a mi favor. El aire se sentía más pesado, cargado, cada movimiento amplificado. Las respiraciones rápidas de Sofía, el leve crujido de las tablas bajo sus zapatos, el zumbido lejano del tráfico afuera. Todo parecía amplificado. Una orquesta acompañando la sutil inversión de poder en la habitación. Sus ojos se encontraron con los míos, nuevamente buscando debilidad, una grieta, alguna señal de que esta preparación inesperada me había desestabilizado. No encontró ninguna. Mi calma era una declaración, mi postura un escudo y mi mirada un desafío silencioso. Estaba lista. Los labios de Sofía se apretaron en una línea fina, una mezcla de frustración e incredulidad grabada en sus facciones. El cambio fue sutil, casi imperceptible para cualquiera más, pero en ese momento supe que estaba completo. El primer impacto había aterrizado. La habitación, aunque sin cambios en muebles o disposición, se había transformado en tensión. Las capas invisibles, ojos ocultos, aliados invisibles, señales sutiles, habían reescrito el guión. Por primera vez la certeza de Sofía vaciló, y podía sentir la más mínima chispa de satisfacción, sabiendo que esta noche la historia ya no era suya para controlar. La habitación estaba cargada de tensión, el aire pesado y casi tangible. Sofía estaba junto al mostrador con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, claramente frustrada por los cambios sutiles que no podía controlar. Tomé una respiración lenta y deliberada, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente para que ella se inquietara. Cada centímetro de mi postura, cada movimiento medido era una declaración. No me apresurarían, no me intimidarían, no me coercerían. Estoy escuchando, dije en voz baja deliberadamente, como si pesara sus próximas palabras contra balanzas invisibles. Mi voz no llevaba temblor ni urgencia, solo una autoridad tranquila. Los ojos de Sofía se clavaron en mí buscando vacilación, una señal de que podría ceder. No encontró nada. ¿No lo entiendes?, espetó acercándose el clic agudo de sus tacones contra el piso de madera, resonando con la autoridad en la que siempre había confiado. Esto no es una negociación. ¿Me das lo que se me debe ahora o...?
Se detuvo a mitad de la frase, tambaleándose ligeramente, al darse cuenta de que no reaccionaba con el pánico que esperaba. «He considerado todo», dije, mi tono firme, medido mientras me movía hacia el centro de la habitación. «¿Y lo que estás pidiendo? Amenazas, intimidación. Demandas de dinero no sucederá esta noche, ni ninguna noche, no bajo mi techo». Las palabras colgaron entre nosotras simples, inquebrantables y cargadas con más poder del que podríase haber imaginado antes de este momento. La sonrisa de Sofía vaciló. El aire confiado que había traído al departamento parecía más delgado, la agudeza de su voz menos segura. «¿Crees que puedes simplemente...?» Comenzó de nuevo, pero las palabras carecían de convicción. Algo en su postura vaciló, un cambio sutil en el equilibrio. Su poder tan absoluto al llegar se estaba resquebrajando. Di un paso lento hacia ella, dejando que mi mirada se encontrara con la suya de manera directa. «No soy la persona que era cuando aprendiste a controlarme. Esa mujer silenciosa, temerosa, ya no está aquí. Y las amenazas que alguna vez funcionaron, la intimidación en la que confiabas, no volverán a funcionar». Se quedó congelada, sus ojos desviándose a los documentos, en el mostrador, a la cámara oculta, a la presencia silenciosa de Clara, justo fuera de su línea de visión. Las piezas de su estrategia cuidadosamente ensayada que asumió le darían dominio se estaban deshaciendo, y observé cómo la realización cruzaba su rostro. Esto ya no era el guión que había memorizado, ya no era el momento que había ensayado en su mente. No entiendo», dijo su voz temblando ligeramente, aunque intentó enmascararlo con un tono cortante. «¿Por qué ahora? ¿Por qué estás así?» «Porque había aprendido», pensé en silencio. «Porque años de resistencia silenciosa habían forjado una fuerza que ella ya no podía ignorar». «Porque es hora», respondí simplemente. «Es hora de que existan límites. Es hora de que el respeto reemplace al miedo». Sus hombros se hundieron mínimamente, la frustración mezclada con incredulidad y tal vez el más mínimo indicio de respeto. Podía sentir el cambio sutil pero innegable en la energía de la habitación. Sofía Fiatiru había esperado conformidad, sumisión y pánico. En cambio se encontró con compostura, autoridad silenciosa y una negativa inquebrantable a ceder. La conversación había cambiado la habitación. No con gritos, no con amenazas, sino con palabras medidas, presencia tranquila y la afirmación de límites. Podía ver su poder desmoronándose pieza por pieza y sentí el primer impulso real de control que había experimentado en años. Me moví de nuevo hacia el mostrador, dejando que mis manos descansaran ligeramente en su superficie, aún encontrando su mirada. La tensión permanecía, pero ya no estaba cargada únicamente por su agresión. Ahora era un equilibrio, uno en el que finalmente podía medir mi propia fuerza y reclamarla. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, supe que una sola conversación deliberada e inquebrantable podía redefinir todo entre nosotras. El aire entre nosotras se había espesado, cargado de una tensión que se sentía casi eléctrica. La respiración de Sofía se había acelerado, superficial, su mirada aguda e inquieta, mientras rodeaba la habitación como un depredador, buscando una apertura. Me quedé anclada en mi lugar, calma en la superficie, aunque mi pulso latía contra mis costillas, con el recuerdo de cada amenaza que ella había hecho alguna vez. ¿Crees que puedes solo estar ahí y hablar?, espetó su voz subiendo aguda y quebradiza. Su mano barrió el mostrador en un gesto de irritación, derribando una pila de posavasos al suelo. ¿Acaso te das cuenta de lo que me has hecho? Elvira, dejé que el ruido cayera levantando mis ojos con calma hacia los suyos. Lo sé, dije con firmeza, la voz firme pero sin elevarse. Y he considerado cada posibilidad esta noche. No tengo miedo. Los labios de Sofía se apretaron en una línea fina, su mandíbula tensa por la frustración, pero la fachada de control se estaba resquebrajando.
Se acercó más barriendo un jarrón de la mesita lateral con un movimiento brusco y se estrelló contra la pared, rompiéndose en una lluvia de fragmentos de cerámica. Los pedazos tintinearon y se esparcieron por el piso de madera. Una explosión repentina de sonido que hizo que mi estómago diera un vuelco. «Nunca escuchaste antes y no escucharás ahora», dijo sus palabras cayendo como chispas calientes. Sus ojos estaban abiertos, las pupilas dilatadas, mientras escaneaba mi rostro en busca de señales de retroceso. Buscaba debilidad, una grieta en mi compostura que pudiera explotar, y encontré su mirada con calma, negándome a darle la satisfacción. La habitación se sentía ahora imposiblemente pequeña, el aire denso con enojo y adrenalina. Oscar pasó corriendo entre nuestras piernas, la cola hinchada, las orejas planas, una alarma silenciosa ante la tormenta que se gestaba a nuestro alrededor. Me agaché levantándolo con una mano, dejándolo presionar contra mi pecho. Su pequeño peso me ancló un recordatorio táctil de que la calma podía existir incluso en el caos. La voz de Sofía subió de nuevo, casi un grito. «¿Crees que eres intocable, verdad? Que nada de lo que haga puede afectarte». Dio un pisotón hacia el mostrador, esquivando por poco los fragmentos del jarrón esparcidos. Luego giró bruscamente para enfrentarme, las manos temblando de enojo. «Estoy preparada», dije, mi voz suave pero inquebrantable. «Todo aquí está contabilizado. Las amenazas no forzarán mi mano». Mis palabras eran deliberadas, cada sílaba cargada de autoridad y el peso silencioso de alguien que había sobrevivido a peores tormentas. Por un momento se congeló su pecho subiendo y bajando, y podía ver el cálculo destellar detrás de sus ojos. Había esperado pánico, miedo, sumisión, pero no encontró nada de eso. La agresión que había alimentado su confianza comenzó a vacilar, una sutil vacilación, infiltrándose en su postura, aunque su expresión aún gritaba desafío. Entonces, en un movimiento repentino de frustración, barrió una pila de libros de la mesa de centro, enviándolos a estrellarse contra el suelo. El sonido fue agudo, un signo de puntuación en el crescendo de su rabia. Mi corazón dio un salto ante el casi accidente de objetos volando, pero no retrocedí. Di otro paso deliberado hacia adelante, enfrentando su energía con autoridad tranquila en lugar de miedo reactivo. La tensión ahora era casi física, una fuerza palpable, presionando contra las paredes, apretando el aire. Los ojos de Sofía se desviaron hacia los rincones de la habitación, notando las señales sutiles que había dejado la lente de la cámara, oculta, brillando débilmente en la luz de la lámpara. La presencia de Clara justo fuera de la vista, teléfono en mano. Su realización la golpeó en una lenta descarga eléctrica, su dominio ya no era absoluto. Exhaló bruscamente una mezcla de frustración e incredulidad, y sentí que el punto de inflexión se acercaba. La habitación se sentía lista para romperse como un cable sobrecargado, a punto de estallar. La furia de Sofía había alcanzado su pico, y la pregunta colgaba entre nosotras, pesada e implícita. ¿Cruzaría una línea de la que no podría regresar? ¿O la contención finalmente templaría la tormenta que había desatado? Me mantuve firme, estable y calma, el peso de años de preparación presionando contra cada músculo. El enfrentamiento había escalado a su límite casi físico, y cada momento de aquí en adelante definiría no solo la noche, sino el equilibrio de poder entre nosotras. La zara habitación se había vuelto tensa, cargada con el agudo aroma del miedo y la anticipación. El pecho de Sofía subía y bajaba rápidamente, sus manos temblando, sus ojos moviéndose en busca de ventaja. Había llegado esperando a una mujer tímida y asustada, alguien a quien podía dominar y coaccionar con amenazas y agresión. Pero yo ya no era esa persona. Di un paso lento hacia el mostrador, moviendo deliberadamente mis manos sobre la pila de papeles, cuidadosamente ordenada. Documentos legales, poderes notariales y autorizaciones bancarias, todos dispuestos para que cualquiera lo suficientemente observador los viera. Mi preparación era visible pero sutil,
diseñada no para provocar sino para anunciar que las reglas habían cambiado. Los ojos de Sofía se desviaron a los papeles ensanchándose casi imperceptiblemente. «¿Crees que esto me va a intimidar?», espetó su voz aguda pero incierta. «¿Te das cuenta de lo que estás arriesgando? Elvira». Encontré su mirada con calma dejando que mi serenidad respondiera antes de que las palabras salieran de mis labios. Luego señalé hacia la puerta donde sabía que mi amiga Clara esperaba justo fuera de la vista su teléfono listo. Los ojos atentos y alerta. «He tomado precauciones», dije suavemente cada sílaba deliberada. «Todo esta noche está contabilizado». La sonrisa de Sofía vaciló reemplazada por un destello de vacilación. Su confianza tan absoluta hace solo momentos estaba temblando. Dio un paso atrás, su mirada cambiando al pequeño dispositivo negro en el estante. La lente brillaba débilmente bajo la luz del techo, un testigo silencioso de la escena que se desarrollaba. No había esperado vigilancia. No había tas anticipado que había pensado 3 pasos adelante. Tú preparaste todo esto». Su voz se quebró ligeramente traicionando el impacto que intentaba ocultar con bravuconería. No respondí de inmediato dejando que el silencio se extendiera y se asentara. Cada tic del reloj, cada respiración superficial que Sofía tomaba, amplificaba el desequilibrio. Luego hablé calma, medida y firme. «Sí, he preparado para esta noche para cada posibilidad. Asumiste que reaccionaría como antes, que el miedo me guiaría. No lo hará. No más». Sus ojos volvieron a los papeles, la cámara, la sombra cerca de la puerta. Cada capa de preparación que había incrustado los documentos legales, la vecina vigilante. El conocimiento de que las autoridades locales habían sido alertadas. Era visible para ella ahora una red que nunca había considerado. Su rostro palideció, sus labios, apretándose en una línea fina. La tormenta que había traído a mi hogar estaba chocando contra muros que no había imaginado. «No, no», comenzó Sofía, pero sus palabras vacilaron. La certeza que había traído la arrogancia que le permitía creer que podía dominarme se estaba resquebrajando bajo el peso de la realidad. Escaneó la habitación de nuevo buscando escape, ventaja, algún pedazo de control, y no encontró nada. Di otro paso más cerca, deliberado y calmado, dejando que el ritmo de mi compostura reforzara el mensaje. «Esta noche no se trata de miedo o conformidad», dije suavemente. «Se trata de límites, preparación y respeto. Asumiste que seguiría siendo vulnerable. Asumiste mal». El color se drenó de su rostro mientras la realización se asentaba. La mujer que había venido a intimidar no solo estaba preparada, sino respaldada, anclada por aliados, evidencia y previsión. El equilibrio de poder había cambiado por completo, y ella lo veía ahora, aunque de mala gana. Un zumbido silencioso de tensión llenó la habitación. Los puños de Sofía se apretaron, luego se relajaron ligeramente, la incertidumbre, superando su agresión. Dio un paso atrás, dudando, incapaz de decidir si avanzar o retroceder. Y en ese instante entendí algo crucial. Esto ya no era solo un enfrentamiento, era una declaración. Cada papel, cada presencia sutil en la habitación, cada capa silenciosa de preparación hablaba más alto que las palabras. La energía de la habitación cambió, ya no cargada únicamente por su furia, sino equilibrada por la autoridad tranquila y deliberada que proyectaba. Por primera vez en años ella no tenía ventaja ni dominio, ni certeza. Sus labios se separaron y exhaló bruscamente un breve reconocimiento de la estructura invisible que había pasado por alto. Y en ese momento entendí la verdad que había ensayado durante meses. No había esperado que estuviera lista, y la revelación de esa preparación lo cambió todo. El sonido de pasos fuera de la puerta del departamento congeló a Sofía en su lugar por una fracción de segundo. El ritmo silencioso de anticipación que había traído a la sala fue interrumpido, y por primera vez la incertidumbre se filtró en sus movimientos. El leve clic de una cerradura girando, el murmullo apagado de una voz
y la presencia inconfundible de autoridad en el edificio. Destrozaron la ilusión de control a la que se había aferrado. La observé cuidadosamente los ojos firmes, mientras Sofía dudaba mirando hacia las ventanas y las sombras sutiles donde Clara se había posicionado. La tensión en la habitación había cambiado una corriente tangible, fluyendo entre nosotras, equilibrada ahora por su conciencia de las consecuencias que ya no podía ignorar. Sin decir una palabra, giró los tacones raspando contra la madera y caminó hacia la puerta, las manos temblando ligeramente. En el momento en que salió el alivio, me recorrió como la luz del sol rompiendo las nubes de tormenta. Exhalé dejando que la tensión se drenara lentamente de mis hombros y me hundí en la silla junto al mostrador, aún sosteniendo a Oscar cerca. Su pelaje presionaba cálidamente contra mi pecho, un consuelo silencioso, mientras la adrenalina en mis venas comenzaba a disminuir. Habían pasado años desde que sentí este alivio simple y sin reservas. Esto era más que una pausa fugaz. Era una sensación de seguridad, de espacio, recuperado de un hogar que ya no estaba dominado por el miedo. Miré los papeles en el mostrador, los documentos legales, los registros, los recordatorios sutiles de la preparación que me había dado la ventaja. Ya no eran símbolos de ansiedad, sino instrumentos de poder que había aprendido a manejar. Cada arreglo cuidadoso, cada precaución, había sido validado en la forma en que la autoridad de Sofía vaciló y finalmente retrocedió. Clara salió de su posición silenciosa, el teléfono ahora bajado. Su expresión calma, pero alerta. Todo despejado, dijo suavemente, una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Se fue y nadie salió herido. Asentí tragando el nudo que se había alojado en mi garganta durante el enfrentamiento. Era una sensación extraña esta mezcla de tensión persistente y libertad repentina. Me moví lentamente por el departamento, verificando que las cerraduras estuvieran seguras, los documentos guardados con seguridad, la cámara oculta, aún grabando silenciosamente. Cada acción se sentía deliberada, una continuación de la vigilancia cuidadosa que se había convertido en mi segunda naturaleza. Pero debajo de todo había una ligereza que no había experimentado en años. La amenaza ya no era inmediata, y podía respirar sin calcular cada riesgo potencial. Los fragmentos del jarrón de antes en el enfrentamiento aún brillaban débilmente en el suelo, un pequeño testimonio de la intensidad del encuentro, pero ahora parecían distantes, casi irreales. Me agaché a recoger algunos cuidando mi propia seguridad y me di cuenta de que el peso emocional del miedo, la anticipación y la tensión había disminuido. El departamento, antes constrictivo y opresivo, ahora se sentía expansivo de una manera que no había notado en mucho tiempo. Oscar saltó al mostrador empujando mi mano con su cabeza, un compañero silencioso en la quietud que siguió. Lo acaricié lentamente, sintiendo el pulso de calma que se extendía por el departamento. No era solo alivio, era un reconocimiento pequeño, casi sagrado, de que había soportado, que había sobrevivido, y que por primera vez en años podía permitirme existir en este espacio, sin vigilancia constante. Me hundí completamente en la silla dejando que la quietud se asentara en mi alrededor. La tensión de las últimas horas, dando paso a la primera sensación verdadera de seguridad que había sentido en mucho tiempo. El enfrentamiento había terminado. ¿La amenaza? Había pasado. Y por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, la seguridad se sentía no como un estado temporal, sino algo que realmente podría sostener. Mientras el sol se hundía más bajo afuera de las ventanas, proyectando sombras largas sobre el piso de madera, una frágil sensación de paz se asentó dentro de mí. El peligro inmediato había pasado, y la primera onda de algo más profundo comenzó a crecer: confianza en mí misma, confianza en el espacio que había luchado por reclamar, y confianza en que la victoria de la noche era real, no fugaz. El departamento estaba tranquilo.
Ahora la tensión que había agarrado cada esquina y sombra se había levantado, dejando solo el suave zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de las tablas viejas. Me senté en mi silla Oscar, acurrucado a mis pies, y me permití el lujo de la quietud. Era una sensación extraña, una que no había sentido en años, paz frágil, pero innegable, asentándose sobre mí como la luz del sol después de una tormenta. Pensé en los años pasados, trazando la larga línea de momentos en los que el miedo había guiado mis pasos. Las noches tarde, paseando por el departamento escuchando cada sonido que pudiera indicar problemas. Los cálculos cuidadosos sobre cuándo y cómo responder las llamadas telefónicas. La vigilancia constante sobre cada interacción, cada palabra dicha, cada oportunidad, para que mi vida fuera interrumpida por las demandas de alguien más. Esos años habían sido pesados, y aún así habían forjado algo dentro de mí. Resiliencia que no había sabido que poseía. Recordé también las victorias silenciosas. Cada vez que había enfrentado una amenaza con compostura, cada vez que había navegado las manipulaciones de Sofía sin colapsar, había sobrevivido. Había sobrevivido cuando nadie más lo notó, cuando nadie aplaudió. Mi fuerza había sido invisible, sutil, tejida en las rutinas diarias que mantuvieron a Adrián y a mí a salvo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía ver esa fuerza reflejada, de vuelta hacia mí. Tracé mis dedos sobre el mostrador donde aún estaban los papeles, los documentos legales que habían servido como escudo y declaración. Eran más que tinta en papel, eran la encarnación física de años de pensamiento, preparación y resistencia. Cada uno me recordaba que mi supervivencia había sido intencional, deliberada y estratégica. La mujer que había sido temerosa y reactiva se había ido. En su lugar estaba alguien que había así aprendido a manejar la paciencia, la previsión y el coraje como herramientas, no solo escudos. El estallido del jarrón, la escalada de amenazas, la presencia silenciosa de aliados, todos habían sido pruebas necesarias, y las había pasado. Pero la victoria más profunda, la que importaba más, era interna. El miedo que alguna vez dictó mis acciones ya no tenía ese poder. Podía sentirlo aún, un leve eco en el pecho, pero ahora estaba templado por la conciencia, por el conocimiento de que había soportado mucho más que esta noche. Oscar empujó mi mano rompiendo mi ensoñación, y lo acaricié suavemente. Incluso en estos pequeños gestos cotidianos había sanación. Me di cuenta de que la resiliencia no se trataba solo de enfrentarse a los demás. Se trataba de cuidarse a uno mismo, permitir que los momentos tranquilos de reconocimiento y alivio existieran junto a la vigilancia. Podía sentarme aquí en esta quietud y honrar tanto el miedo como la fuerza que me habían llevado hasta aquí. La habitación estaba bañada en el suave resplandor del sol de la tarde, las sombras extendiéndose por la madera, pero ya no se sentían amenazadoras. Eran marcadores de supervivencia, recordatorios de las batallas soportadas y el coraje cultivado. Podía perdonarme por los años de duda y miedo, incluso mientras prometía no rendir mi autonomía nunca más. Cada respiro era deliberado, cada latido una afirmación silenciosa de que había llegado a un nuevo lugar, uno donde el control, la dignidad y la conciencia vivían lado a lado. Me senté allí por un largo momento, sintiendo el peso del pasado levantarse ligeramente con cada inhalación. El enfrentamiento, la amenaza, la preparación estratégica, todo me había traído aquí. Y en esta calma, entendí que la supervivencia no se trataba solo de soportar el peligro. Se trataba de reclamarse a uno mismo de los años de dolor y miedo. Por primera vez en mucho tiempo me permití sentir la suave oleada de orgullo. Había soportado, había actuado y había protegido no solo mi vida, sino la integridad de mi hogar y mis límites. El viaje de sanación había comenzado sutil y constante, y podía sentir que la resiliencia que había construido
me llevaría hacia lo que viniera después. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó sobre los pisos de madera cálida y constante, trayendo una tranquilidad silenciosa que no había sabido que necesitaba. Había pasado la noche en un sueño raro e ininterrumpido mi cuerpo, finalmente liberando la tensión que lo había agarrado durante horas, durante años. Oscar se estiró a mi lado parpadeando lentamente su pequeña presencia, anclándome en la calma después de la tormenta. El timbre sonó un sonido que alguna vez habría hecho que mi corazón se acelerara, pero esta vez caminé hacia la puerta con pasos firmes, dejando que la anticipación se mezclara con un sentido tranquilo de propósito, en lugar de miedo. Allí, en el umbral, estaba Verónica, mi hija adulta y cambiada, pero inmediatamente reconocible. Sus ojos tenían una mezcla de esperanza cautelosa y alegría contenida, sus brazos acunando un pequeño bulto envuelto en una manta suave. «Hola, mamá», dijo su voz suave pero firme. Dudé solo un momento antes de hacerme a un lado para dejarla entrar los años de distancia y silencio, extendiéndose entre nosotras como un puente frágil. Colocó el bulto con cuidado en el sofá y retiró la manta para revelar a Paloma, mi nieta dormida, con una manita curvada alrededor del borde del suéter de su madre. La vista hizo que algo en mi pecho se aflojara, recuerdos de Adrián de niño, mezclándose con esta nueva e inesperada alegría. «Hola», susurré la voz atrapándose ligeramente, y ella sonrió, la tensión en sus hombros suavizándose al ver mi reacción. Por un largo momento ninguna habló. El silencio no era incómodo. Era un reconocimiento gentil del espacio que todas habíamos cruzado para llegar aquí. Verónica señaló hacia la pequeña mesa de la cocina. «Pensé que podríamos desayunar juntas», dijo. «Nada fancy solo. Nosotras», asentí sintiendo una extraña mezcla de gratitud y alivio. Mientras nos acomodábamos, Oscar saltando a la silla junto a Paloma, la habitación comenzó a llenarse de un calor cotidiano. El zumbido de la conversación, el tintineo de los platos y el leve aroma a café que me recordaba a innumerables mañanas que había compartido con Adrián cuando era pequeño. Verónica habló suavemente sobre su vida, su trabajo y los momentos en los que había intentado contactarme a lo largo de los años, mensajes y llamadas interceptados, oportunidades perdidas. Al escucharla me di cuenta de cuánto malentendido e influencia externa habían moldeado la brecha entre nosotras. Sentí una oleada de tristeza por el tiempo perdido, pero también una corriente de esperanza. Este era el primer paso hacia la reconstrucción de la confianza. Una palabra y gesto cuidadoso a la vez. Paloma se movió abriendo los ojos y parpadeando hacia mí. Extendí mis manos lentamente y ella me alcanzó, sus pequeños dedos curvándose alrededor de los míos. La conexión fue inmediata, un lazo tangible que trascendía los años de ausencia y dolor. Sentí que las lágrimas pinchaban en los bordes de mis ojos, no por miedo o ansiedad, sino por un alivio tranquilo y profundo de que este puente tan descuidado por tanto tiempo pudiera comenzar a sostener peso de nuevo. Más tarde nos sentamos juntas en el sofá, Verónica compartiendo fotos de los primeros meses de Paloma, los hitos que me había perdido. Escuché, hice preguntas, reí suavemente ante las pequeñas peculiaridades y logros, y al hacerlo permití que las paredes de soledad y precaución que había construido se aflojaran un poco. Incluso Oscar, ahora extendido en mi regazo, parecía sentir el cambio, acurrucándose más cerca, como si aprobara la paz que se asentaba en la habitación. Para cuando la luz de la mañana se suavizó en media mañana, me di cuenta de algo profundo. La reconstrucción de la confianza no era instantánea ni fácil, pero el acto de sentarnos juntas, hablar abiertamente y dejar que los pequeños momentos de conexión crecieran había comenzado el proceso. Podía verlo en los ojos de Verónica, en la mirada inocente de Paloma y en el ritmo tranquilo y constante de nuestra presencia compartida. Por primera vez en años sentí la posibilidad de una familia restaurada
no perfecta, no intacta, pero presente, atenta y dispuesta a nutrir los lazos que habían estado tensos por demasiado tiempo. Y en esa presencia encontré un calor que ningún miedo, ninguna amenaza y ninguna traición podían quitar. La luz del sol se derramó sobre el comedor cálida y dorada, proyectando sombras suaves sobre la mesa preparada para una comida sencilla. Los platos brillaban los cubiertos dispuestos con cuidado, y un pequeño jarrón de flores frescas alegraba el centro. Por primera vez en lo que parecía años la mesa era mía completa y totalmente sin miedo ni obligación, acechando en las esquinas. Verónica sirvió café moviéndose con tranquila familiaridad, mientras Paloma reía al colocar cuidadosamente servilletas en cada lugar. Oscar se estiró perezosamente en la alfombra, sus ronroneos un suave acompañamiento al zumbido gentil de la conversación. Me acomodé en mi silla, las manos descansando ligeramente en la mesa, sintiendo que el peso de la tensión finalmente se levantaba. Hablamos suavemente compartiendo historias y risas, los ecos del pasado reemplazados por un ritmo tranquilo que se sentía casi extraño. La ausencia de Sofía era un alivio más que un vacío. Sus amenazas y agresión ya no moldeaban el espacio. Lo había recuperado y con él una sensación de empoderamiento que había sido negada por mucho tiempo. Observé a Verónica mientras reía con las pequeñas bromas de Paloma, notando los gestos familiares, las expresiones heredadas que me recordaban a Adrián de niño. Cada pequeña conexión, cada sonrisa compartida, era un hilo tejiendo el tejido de una familia restaurada. Lo sentía en las pausas tranquilas, en los intercambios suaves, en la forma en que Paloma alcanzaba mi mano sin dudar. Los lazos que habíamos reconstruido, tentativos pero reales, llenaban la habitación más completamente que cualquier decoración. La luz del sol atrapó las flores de nuevo, resaltando su vitalidad, un recordatorio sutil de que la vida continúa, que la alegría y la paz pueden existir incluso después de largos periodos de miedo. Tomé una respiración profunda, saboreándola, sintiendo que la calma se asentaba completamente en mis huesos. La casa se sentía más ligera, el aire más libre, y por primera vez me permití simplemente existir en el momento sin cálculos ni precaución. Esto era más que una comida. Era una declaración, una afirmación silenciosa de que los años de resistencia, preparación y coraje no habían sido en vano. Podía sentarme aquí empoderada y sin miedo, rodeada de una familia que estaba presente, atenta y de apoyo. La sensación de paz era real, ganada y finalmente merecida. Mientras compartíamos el desayuno, risas y conversación, me di cuenta del peso de lo que había cambiado. La mesa alguna vez, un lugar de tensión y amenaza, se había convertido en un santuario, un espacio donde el amor, la seguridad y el empoderamiento coexistían. Por primera vez en años me sentí completa.